Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. Pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo y cada mala decisión. Muerto estaría hoy, oh, por la gracia, más por la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. La sangre que vertió, mi Señor, fue mi cruz que llevó nuestro Salvador, y ahora yo libre soy por la gracia de Dios. En la tumba enterró
solo por su gracia, solo por su gracia, solo por su gracia. Muy buenos días, ¿qué tal amigos? Saludos y bendiciones. Le damos las gracias al Señor una vez más por permitirnos estar juntamente con ustedes. En este su programa, La Verdad del Evangelio, por supuesto, a través de Radio Tiempo 1200 AM. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general el pastor Oliver Noguera y en la dirección técnica Fabián Talero. Es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes. Este programa pues está dirigido a bendecir a cada una de aquellas personas que avientan a escuchar conforme a la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos pues estar acá cada jueves trayéndoles pues, compartiendo con ustedes la verdad del Evangelio, ese Evangelio maravilloso que no nos dejará estar nunca sin fruto. Amén. En nuestra mensajería de texto, también por el 0424-141-7289. Permítanos saber de usted, permítanos hablarle, queremos conocerle, queremos saber cómo le está ayudando el programa. Este programa está pues, la idea de este programa es poder coayudar a todos y cada una de aquellas personas que avientan a escuchar, así como lo está haciendo usted en esta hora. Es decir, que usted pueda tener una respuesta a las interrogantes, a alguna de las situaciones que tal vez usted como creyente hasta ahora ha tenido. Y nosotros estamos pues acá a la orden para ayudarle en cuanto a eso pues. Y eso es para lo que el Señor nos ha levantado, nos ha inspirado pues para hacer en este tiempo pues llevar cada entrega de este maravilloso programa como lo es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, esa verdad maravillosa que nunca nos dejará estar sin fruto. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios que nos hace libre, porque así está escrito y esto lo tenemos que repetir una y otra vez. Y no es que seamos repetitivos, ni que sea una consigna, no, es que de lo que sabemos hablamos. Entonces, para saber, lo único que podemos hacer es grabar y enraizar. Si yo lo grabo, si yo lo repito y me lo repito, yo lo voy a grabar. Y al grabarlo yo le doy continuidad a mi vida y yo voy a vivir, voy haciendo de esto una fuente de saber para mí. Entonces, cuando yo tomo una cita bíblica y la grabo, esa cita bíblica va a hablar a mi espíritu siempre. El Espíritu Santo de Dios que ahora mora en mí va a ser coinonía con el Espíritu vivificado. Y cada día va a haber una mejor edificación, cada día va a haber una llenura, cada día va a haber una proyección, una continuidad del Evangelio en mi vida. Pero si no lo tengo, me es difícil. Me es difícil porque lo estoy banalizando. Es decir, recibo lo que recibo, voy los domingos a la iglesia, voy el lunes, voy el martes, a lo mejor voy el miércoles. A veces voy hasta 3 veces a la semana. Pero mi pregunta es para usted. ¿Qué está haciendo usted con la palabra del púlpito que Dios le da? Porque del púlpito está nuestro sustento, del púlpito es nuestra vida espiritual, se nutre del púlpito. Entonces nosotros tenemos que grabar y enraizar, darle continuidad a nosotros mismos, a ese mensaje que Dios nos está dando, esa palabra que Dios me ha hablado, eso que el Señor me está enseñando. A veces nos inquietamos y me sucedió en alguna vez, hoy estoy más atento. Y entonces una situación y que el Señor reprenda al diablo. Ya va, detente, revisa, hermano. ¿Es que acaso fue Dios, fue el diablo el que lo hizo, o es que Dios permitió que ocurriera esto para enseñarte, para mostrarte algo? ¿No? Entonces tenemos que tener estar atento a eso, ¿no? Entonces Dios sigue haciendo en nosotros el Dios Padre. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ese es el Dios que nosotros predicamos.
El Dios Padre respalda su palabra, el Dios Padre continúa nutriéndonos cada día por su palabra. Y eso lo debemos entender siempre. Él es nuestro sustento. Dios dice la palabra que Dios sustenta todas las cosas, el cielo y la tierra, el universo, lo sustenta con su palabra, que es su poder. Entonces nosotros debemos estar atentos siempre a la palabra de Dios. El Dios Hijo es el que el Padre fue el que nos dio la salvación, pero el Hijo la cumplió. Entonces Dios Hijo fue el que vino a hacer el sacrificio, fue el que nació de mujer, fue el que se levantó, fue el que hizo la obra hasta el final, hasta que dijo concluido, terminado, es decir, tetelestai, consumado es. Todo está hecho, Padre. Ahora pues procede tú a hacer las cosas que debes hacer. Eso que tenía que hacer era la restitución del reino, que se había perdido, que el enemigo, Satanás, le había arrebatado a Adán. Entonces ahora el Hijo pues vino a cumplir con ello, y una vez que él venció en la cruz, al resucitar al tercer día, entonces a partir de allí el Padre comienza a restituir el estado espiritual en cada uno de nosotros por su palabra, por su espíritu, y así nosotros tenemos que darle continuidad. El Hijo, sí, cómo no, el Hijo sigue todavía, no es que Jesús fue el que hizo el sacrificio, sí, pero también sigue intercediendo por nosotros. Es el que está sentado a la diestra y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Ve? Entonces eso lo debemos conocer. Debemos conocer que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que somos hijos, que somos coherederos con Cristo de su reino maravilloso. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que ahora aprender día a día a vivir evangelio, conforme a como el Señor nos los va dando, como el Señor nos los va presentando, como el Señor nos va permitiendo que nosotros vayamos conociendo todos los días. Para ello, el Dios Padre se aseguró también de que darnos el Consolador, el Espíritu Santo, que mora en nosotros y es el que hace todo el trabajo. Por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Entonces seguimos disfrutando del maravilloso trono de Dios, que es un trono santo, que es un trono trino, ¿ve? Y de ese trono viene nuestro respaldo celestial. De ese trono es donde nosotros nos vienen la fortaleza, el discernimiento, el entendimiento. De allí es donde está la manifestación de Dios consecuentemente en nosotros, el respaldo celestial que necesitamos aquí en la tierra, que se cumple cada día por medio de lo que Dios ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Pero eso lo vivimos por medio del Evangelio, porque el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Pero no lo puedes compartir si no lo disfrutas antes. Cuando hablamos de disfrute, como lo hemos dicho más de una vez, el disfrute es la sanidad que cada día de mi vida experimento viviendo el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la verdad del evangelio. Esa verdad maravillosa que no nos dejará estar sin fruto. Entonces, la verdad del evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su espíritu y nos hizo libres. La luz que quebranta las tinieblas, y esto es una bendición divina. Esa luz que quebranta las tinieblas, porque así está escrito, dijo la palabra, dice que todo era oscuridad, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y le damos gracias al Señor por esa luz maravillosa. Asimismo también en el Sermón del Monte, cuando Jesús vino y se manifestó en la tierra y empezó a caminar, a recorrer, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En aquel entonces, a mostrarnos el reino de Dios, cómo era, porque eso fue lo que hizo Jesús. Recuerde que estamos hablando de Jesús antes, durante y después. Estamos hablando de la simiente de la mujer, el Hijo del Dios viviente, ¿no es? Esa simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, y que la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, y que ésta le heriría en el calcañar. Esa simiente ya era el Cristo.
Luego eso está el respaldo de eso está en Isaías 7:14. Posteriormente nosotros vemos que ese 7:14 de Isaías se manifiesta en el libro de Mateo, en el 1 del 18 al 23, específicamente el 22 y el 23, nos hablan de ese Emmanuel que es Dios con nosotros. Pero Jesús, cuando estuvo acá, Jesús, recuerde que ahí no era todavía el Cristo, era Jesús el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que nació de carne, ese Jesús que nació de María, ese Jesús creció y fue manifestando que él verdaderamente a lo que él venía. Cuando él tuvo la edad que el Padre consideró que tenía, pues lo ungió para que él fuera a hacer la obra, pues. Sin embargo, Jesús aceptó el mandato porque no era suficiente con que él hubiera venido. Él se despojó y de ese mismo despojo él le dio continuidad pues a hacer la obra que tenía que hacer. Esa es la verdad del Evangelio, esa verdad maravillosa que mora ahora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, estos hijos de Dios tenemos que mostrar esta obra, tenemos que darle continuidad a esa luz, tenemos que seguir alumbrando, tenemos que seguir quebrantando las tinieblas, porque donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos a estar, donde quiera que nosotros lleguemos, ahí llegó la luz. Ahí llegó la luz. Y esa luz, y no se enciende una luz para esconderla, sino la luz tiene que mostrarse luz. Entonces, nosotros tenemos que, a donde quiera que lleguemos, la palabra nos dice justamente en Mateo 5:14, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de las que están en casa, para que glorifiquen a Dios por medio de las buenas obras. Esa luz tiene que brillar para todos y cada uno de los nuestros. Nosotros tenemos verdaderamente que ser esos discípulos entendidos y obedientes a lo que Dios nos mandó a hacer. Pero, ¿cómo usted va a alumbrar si usted todavía no ha sido sano? Si usted todavía sigue conviviendo con raíz de amargura. Si aunque vives en Cristo, todavía sigues viviendo en aflicción, en tormento, en desesperación. Si no manifiestas el reino de Dios en ti. Hay hermanos, y lamento que así suceda, pero tengo ese testimonio. Hay hermanos, y lo tengo que decir, hay hermanos que tienen cualquier cantidad de tiempo viviendo el evangelio, yendo a la iglesia, viviendo el evangelio según ellos, pero resulta que que llegan a sus casas y no dan un testimonio, que en su vecindario jamás han dado un testimonio de que han cambiado, que las personas les siguen conociendo como la misma persona que era antes de venir a Cristo. O sea, aunque la persona tiene ese tiempo en Cristo, aceptó el llamado y vive conforme a Cristo, nunca más se desestructuró. Es decir, nunca permitió que la justicia de Dios, que la luz resplandeciera en él, porque esa luz alumbra de adentro hacia afuera. Es lo que muestra que usted verdaderamente tiene el Espíritu de Dios en usted. Porque eso no lo digo yo, sino que si usted es templo, morada del Espíritu Santo de Dios, debe haber evidencias de que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No sé, a lo mejor usted me llamará o me dirá lo que usted quiera decirme, pero si usted, amado hermano, si usted vino a Cristo, algo debe mostrarse, tiene que haber evidencia, tiene que haber una manifestación verdaderamente de que Dios mora en usted. Y no es porque usted diga únicamente gloria a Dios, aleluya, ni porque usted vaya a la iglesia. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de esa transformación que simplemente es inherente a nosotros. Escuche bien, la verdad del Evangelio es que el Señor nos hizo templo, morada del Espíritu Santo de Dios. La verdad del Evangelio es que usted es espiritual porque usted tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en usted, pues usted nunca va a ser una persona espiritual, porque el Espíritu Santo es el que obra, es el que nos espiritualiza. Es el que nos permite concebir lo espiritual, es la que nos permite entender, discernir la palabra, es la que nos da ese gozo maravilloso de poder vivir sometido, sujeto a lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que hagamos eso. La palabra dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y en la carne no podemos agradar a Dios, porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede.
Pero dice la palabra, cuando vamos a Romanos 8:9, dice que mas nosotros no somos de la carne, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso me atrevo a decirle que no podemos vivir este evangelio si en nosotros no tenemos evidencia, y no dar evidencia de que Cristo mora en nosotros. Los dones del Espíritu son inherentes a nosotros. Si la primera muestra es que en mí debe de haber algo. ¿Cómo refleja esa luz? A ver, si yo tengo morando en mí el Espíritu Santo, debe haber un fruto. El fruto del Espíritu, dice la palabra, que es amor. Entonces yo debo de comenzar a amar a mis entornos. Pero no con ese amor de la pasión, como amamos el amor eros, el de la pasión, el amor terrenal, ese amor condicionado, ese amor que se concibe por un feedback. O sea, si me amas, te amo. Si me quitas el amor, yo te lo quito a ti. Yo te amo cada día más porque tú me amas a mí también, porque tú me regalas, porque tú me das, porque tú me atiendes, porque... Entonces, ese no es el amor de Dios. El amor a Dios es aquel que lo damos todos a cambio de nada. No necesitas darme nada. Yo doy amor porque yo tengo amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí Dios me dio una porción de amor. Dios me dio una porción de amor para que yo pueda amar. Luego nací del amor de Dios. Dice la palabra, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama ni le ha visto ni le ha conocido. Es decir, cuando yo pongo de manifiesto el amor que Dios me dio, yo nazco del amor de Dios. Y yo ahora tengo amor. Y yo puedo comenzar a amar. Ese amor no es que yo ahora amo a todo el mundo, ahora que me... No. Eso es que te acondiciona a simple y llanamente a ver, por ejemplo, ver con ojos de evangelio, ver con ojos de justicia, ver con ojos de entender de dónde Dios te sacó a ti. Ver a aquellos que están todavía en oscuridad, verlos como tú eras anteriormente de venir a Cristo, verlos como de dónde te sacó el Señor, por ejemplo. Entonces, ahí aprendemos nosotros a ejercitar los dones del Espíritu. A ver, los 5 primeros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, templanza. O sea, eso es la manera de vivir nosotros ahora. Es decir, el amor ya está en mí. El Espíritu Santo, que Dios que mora en mí, me acondiciona a amar. Eso de me acondiciona a amar es que me permite ahora perdonar, que fue lo primero que Dios hizo con nosotros. Que Dios se hizo un cuerpo para venir a reconciliarnos con Él. Así dice la palabra. Dice que Dios, el verbo se hizo carne. Dice Juan 1:14, pero también dice, 2 de Corintios 5:18, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra reconciliación. Es decir, nos reconcilió para que nosotros ahora vayamos a reconciliar. Fíjese bien, eso de que Dios estaba en Cristo, ahora está en nosotros. Que Dios ahora está en nosotros, es como si Dios rogara por medio de nosotros, por favor, reconciliados con Dios. Ese es el bonito y maravilloso ministerio que Dios nos ha dado. Ese es el trabajo para el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Nosotros fuimos escogidos con un propósito, con un plan y con una voluntad. El propósito se cumplió, alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. El plan, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la voluntad es avanzar, madurar, llegar, seguir avanzando cada día, al punto de que el que ve al Hijo, ve al Padre. O sea, que nosotros seamos esa referencia de Dios, que donde quiera que nosotros lleguemos, las personas vean a Dios a través de nosotros. Es maravilloso, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dice la palabra que Dios anhela, desea que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a establecer ese reino glorioso aquí en la tierra, de esa misma manera. Entonces tenemos esa situación ahora, y nosotros tenemos que, por encima de todas las cosas, seguir predicando a Cristo. La luz es el Evangelio, ya que Cristo es la luz que da vida.
Así está escrito en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice que esa luz vino, que en Jesús, pero no se lo voy a parafrasear. Permítame compartirlo con usted, permítame leerlo con usted. Dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor, dice: en Él, es decir, en Jesús, en el Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Entonces, pues también nos habla de acotando de aquel que el mensajero que Dios envió delante de Juan, y a él lo inquitaron preguntándole que si él era la luz, y él dijo que no, que él no era él. Entonces él dice, un hombre llamado Juan, dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Así como Juan, tenemos que nosotros testificar, amados, que esa luz mora en nosotros, que esa luz nos alcanzó, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Así tenemos que vivir nosotros desde ahora y para siempre, alumbrando, iluminado, llegando donde quiera. Para ello tenemos que comenzar con lo más sencillo, despojarnos, hermano. Tenemos que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cada día. Dice la palabra, nos pone en el conocimiento de que nosotros podamos entender que, dice Romano, también Juan 8:12, dice que yo soy la luz del mundo, manifiesta Jesús, diciendo que Él es la luz que ilumina el mundo, y Él vino justamente para ello, para dar luz en medio de todas las tinieblas. Entonces dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, cuando Cristo vino a tu vida, si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, es imposible que en nosotros haya tinieblas. Ya las tinieblas no pueden prevalecer con nosotros. No puede ser que nosotros estemos habitando conforme al plan de Dios, que Dios nos haya alcanzado por su infinita misericordia. Abrió nuestro corazón, nos dio la porción de fe, permitió el encuentro glorioso, nos escogió, y entonces para que nosotros ahora nos vayamos a perder en oscuridad, eso no es factible, hermano. Dios lo hizo todo. Es solo Cristo, por eso hablamos solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. Nosotros hablamos, ese es el Evangelio de Cristo. Entonces, si a nosotros fuimos alcanzados por su infinita misericordia, esa luz debe resplandecer cada día más. Y así tenemos que aprender a vivir. El que a mí viene nunca más andará en tinieblas, sino que ha recibido la luz de la vida. Esa luz mora en nosotros por el Espíritu y es eterna, hermano. No es verdad que el Espíritu Santo se apaga cuando nosotros no tenemos la comunión constante y consecuente. Cuando no hacemos lo que debemos hacer. Cuando aún estando aquí en el reino, seguimos todavía precedidos de aquella vieja manera de vivir y no podemos hacer nada nuevo. Evidentemente que esas malas obras enturbecen la luz, la nublan, no hay una luz brillante. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento, en el próximo cuadro. Vamos a ir ahora a un encuentro musical y enseguida regresamos. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo
Son las 11:34. Regresamos, dándole continuidad a este maravilloso tema que en esta tarde, pues, que en este día el Señor nos ha permitido una vez más compartir con ustedes. Estamos compartiendo de la verdad del Evangelio, esta verdad maravillosa que el Señor nos ha entregado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz y el Espíritu Santo que mora en nosotros ahora. Es la forma de cómo debe vivir todo hombre que ha sido llamado, todo hombre que el Señor ha abierto su corazón para que conozca de su infinita misericordia, la misericordia de Dios para los hombres. A veces decimos, Señor, ten misericordia, ya Él la tuvo, amados. Ya Él la tuvo. La misericordia de Dios para los hombres, para el mundo entero, es Jesucristo. Es Cristo el único que salva. Por lo tanto, el que hizo el sacrificio. Por ello es que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a tener este mensaje consecuente de gracia, de justicia, de amor y de verdad. Es que tenemos que cada día, pues, que nos presentemos en cualquier lugar, en los diferentes lugares donde podamos estar, somos portadores de la justicia de Dios que ahora mora en nosotros por su Espíritu. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros debemos estar conscientes de qué somos, qué tenemos y qué podemos. Por lo tanto, nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Ve? Hijos de Dios con poder para establecer su reino aquí en la tierra. Dios no tiene hijos terrenales, Dios tiene hijos espirituales, hombres que Él se ha permitido hacernos, llamarnos a su reino, para que anunciemos las virtudes de ese maravilloso Dios que nos escogió. Así está escrito, amados hermanos. Entonces tenemos que ser consecuentes en lo que realmente somos. Tenemos a veces algunas... Y digo tenemos porque a mí mismo en oportunidades me ha sucedido y me sucede, pues, que a veces vienen esas cosas cuando uno se pone en la meditación y vienen algunas de las interrogantes que pudieran haber en nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento, es decir, al conocimiento, al entendimiento del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, en la intimidad, en la búsqueda constante y consecuente, donde se produce la llenura, donde se producen esos encuentros de llenura, de satisfacción, el que tú le preguntas al Señor y el Señor te da las respuestas, que usted vive la corriente de la palabra y usted se nutre cada día más, que la corriente de la palabra nos pone en el conocimiento de vivir lo que Dios me ha dado. Y eso es algo que nosotros debemos saber, que nosotros debemos llevar siempre. Saber que yo, de qué tengo yo. Y eso que yo tengo es para qué Dios me lo ha dado. Pues Dios me lo ha dado para que establezca su reino acá en la tierra. Quiero que sepas que desde que Dios te escogió, desde antes de la fundación del mundo, porque así está escrito, dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, solo que fuimos predestinados en Cristo. Entonces, cuando nosotros vivimos esa predestinación que Dios nos hizo en su infinita y única misericordia, podemos entender cosas que tal vez ayer no lo podíamos entender. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Jesús, su Hijo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si Jesús es mi hermano, Dios es mi Padre. Entonces Dios me había predestinado para que yo pudiera alcanzar esta gracia. Y dice, y a los que antes predestinó, a mí, a estos también llamó, a mí, y a los que llamó, a estos también justificó, a mí me justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, y a Él sea toda la gloria. Amén. Entonces, ese llamado nosotros lo debemos entender. ¿Para qué Dios nos estableció aquí? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios me hizo su Hijo? Ya se los he venido explicando.
¿Entiendes? Somos portadores de un mensaje de gracia, de justicia, de amor y de verdad. Somos los llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Somos llamados a decirle a los hombres que Cristo ya vino, que la obra de Cristo, ¿verdad? Esa obra que se había perdido ha sido restaurada. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre en el 1:28 de Génesis, Dios le dio al hombre todas las bendiciones y le dio la comisión de lo que él iba a hacer: llenar, fructificado, multiplicado, llenar la tierra, sujuzgad. O sea, le dio, llenad la tierra. Ese es el mandato de Dios para el hombre. Entonces Dios le dio las bendiciones al hombre, Dios lo bendijo con todo lo que es necesario para que hiciera aquella obra que Dios le había establecido. En el Edén, cuando el hombre cae de la gracia, cuando Satanás lo engaña por medio de la serpiente y se pierde la obra, allí se pierde la obra de Dios. Pasa a manos del maligno, la humanidad entera quedó cautiva, prisionera, sujetas ahora nuevamente a las tinieblas, sujetas a Satanás. Entonces esa es la verdad del Evangelio. Ahora Dios nos llama a nosotros en estos tiempos. Una vez que Jesús venció en la cruz, Dios nos llama y nos da toda su autoridad, porque así está escrito. Dice la palabra: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id, hace discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Entonces, esa palabra nos dice a nosotros que fuimos comisionados para establecer el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, esa comisión no podemos dejar de hacerla. No podemos dejar de nosotros, esa comisión la cumplimos consecuentemente. Lo que tenemos es que ser conscientes de a lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a establecer su reino, nos dio un mandato y ese mandato lo debemos cumplir. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, que nosotros somos salvados para salvar, que el plan de Dios tiene continuidad en nosotros, que la luz debe resplandecer siempre, pero la luz está en nosotros, que las tinieblas en nosotros fueron quebrantadas. Dice la palabra que las tinieblas en nosotros fueron quebrantadas. Dice que nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero como les he venido diciendo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, pero nosotros ahora tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que habían en nosotros. Tenemos que sanar primero, porque ¿cómo vamos a ir a sanar a otro si nosotros aún no hemos sido sanados? Lo importante es que yo, cada mensaje del púlpito, que yo viva cada día más la llenura, que yo procure cada día prepararme más y más por la Escritura, por la manifestación del Espíritu Santo en mí, cumpliendo aquello para lo que fui escogido, dejando atrás, siendo desestructurizado, siendo libre cada día más, viviendo, despojándome de aquellas cosas que el Señor me va manifestando, porque aún en nosotros, yo soy un ministro del Señor. Yo estoy al frente de una congregación por la infinita misericordia del Señor, pero eso no significa que yo sea un totalitario, pues, o que yo haya alcanzado la cumbre. No, amado, pero hago como dice Pablo, ¿ve? Pero cada día vivo consciente de lo que realmente soy y hacia dónde debo de ir. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3 en adelante, le invito a leer todo ese capítulo 3, pero en el versículo 13 algo dice: pero una cosa hago, me olvido, dice Pablo, y dejo atrás. Entonces me olvido de lo que yo era, me olvido de lo que tenía, y todo lo que Dios va permitiendo que se vaya manifestando lo voy dejando atrás. Voy trabajando, voy procesándolo. Que eso lo voy a hacer yo con mi fuerza, no, es con el Espíritu Santo, es viviendo evangelio, es viviendo sostenido en la verdad que Dios me ha dado, y esa es la verdad del Evangelio. Que nosotros cada día podamos avanzar, que podamos transicionar cada día más, que podamos cada día más resplandecer, y esa es la verdadera bendición que Dios nos ha dado. Cuando nosotros podemos poner por obra el mensaje del Evangelio en nosotros, nuestras vidas van cambiando.
sea, podemos entender que estamos en el plan de Dios y que en el plan de Dios todas las cosas se cumplen, porque el plan de Dios tiene como cohecho fundamental el tiempo de Dios. Él dice que en el plan de Dios hay un itinerario, hay un tiempo en el que Dios obra, y entonces en ese itinerario nos debemos ver todos. Allí debemos nosotros avanzar creyendo que Dios tiene el control absoluto de todas y cada una de las cosas que se suscitan alrededor nuestro el día a día. Pero creyendo cada día más en ese Dios glorioso, dándole a Dios el primer lugar en nuestras vidas, estableciéndolos, pues, permitiendo que Dios se entrone en nosotros, centrando nuestro corazón en Cristo, porque no hay manera de darle continuidad a este evangelio si no centramos en nuestro corazón en Cristo. Las estructuras de lo que éramos no se van a caer, hermano, no van a quedarse atrás, no se van a desarraigar de nuestras vidas si nosotros no entronamos al Señor en nuestras vidas, si no lo entronamos a Él. Debemos aprender a despojarnos y darle al Señor el lugar que le pertenece, que le corresponde en nuestras vidas, entronándolo en nuestras vidas. Y una vez Jesús entronado, las cosas por sí solas comienzan a caerse. Comenzamos a ver lo que antes, vemos cómo eso va obrando, cómo ese poder se empieza a manifestar en nosotros y empiezan las tinieblas a desaparecerse. ¿Ve? Y esa es la verdad del evangelio. La verdad del evangelio se vive por medio del poder de Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo. Poder mora en nosotros por el Espíritu Santo. Poder para quebrantar las tinieblas. El poder espiritual de Dios comienza a revelarse, a manifestarse en nosotros. Y ese poder nos ayuda a quebrantar al yo. ¿Quién es el yo? El que era, el viejo hombre. Porque anteriormente, hermanos, conocíamos y se nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Sí, pero ¿con qué se come eso? Nosotros no podemos hacer morir lo terrenal. Nosotros podemos establecer el reino de Dios en nosotros y solamente asumiendo a Cristo como nuestro Dios y Señor, lo terrenal, lo que éramos anteriormente, comienza a desvanecerse, comienza entonces a caerse por sí mismo. Comenzamos nosotros a alumbrar y la oscuridad comienza a separarse. Comenzamos a tener mayor, ¿cómo se dice? Más presencia de Dios en nuestras vidas. Comenzamos a ver lo que antes no podíamos ver. Entonces podemos adorar y glorificar a Dios en todas nuestras cosas, en toda nuestra manera de vivir. Y esta es la verdad del evangelio, hermano. Esta es la manera de vivir el evangelio. La manera de vivir un evangelio que nos dé fruto. ¿Ok? Yo no tengo nada contra mis amados hermanos, yo no predico contra lo que no debo predicar. Yo enseño de lo que el Señor me dice que enseñe. El Señor me dice que hable de evangelio. Y este programa se hizo justamente para fundamentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para decirle a usted, amado oyente, en este momento, que el evangelio es la obra cumbre de Dios, que Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por ti, por mí, por todos aquellos a los que usted está llamado a decirle que solo Cristo salva. Aquel que usted está llamado a decirle que el Señor te escogió para llevarle un mensaje de salvación, un mensaje de justicia, que ese Dios que te escogió a ti también lo escogió a él. Que esa persona está hablando de un mal testimonio que pudo dar algún hermano porque estas cosas me han ocurrido. Ha podido venir a mí alguien a decirme de que los evangélicos son tal, de que esto, bueno hermano, téngase la bondad, permítame decirle, de todo hay en la viña del Señor, sí, así está bien, tal, le acepto sus cosas que él pueda estarme diciendo. Pero después al final les digo, pero hay una cosa que es bastante lamentable. Es bastante lamentable que por el mal testimonio de ese hombre que usted conoció, que usted dice que era evangélico, que era un hombre de Dios, por ese mal testimonio que él te dio, tú vayas a perder la salvación. Tú vayas a sellarte, a cerrarte, a no querer entender que es necesario que solo Cristo salva y que si el Señor hoy tocó la puerta de tu corazón, es necesario que se lo abra y que aceptes a Cristo como tu suficiente Salvador. ¿Me habló mal del hermano? Sí. ¿Defendí al hermano? No. Pero le dije lo que yo sí creo que Dios dispuso para él, la salvación. La salvación es el fundamento de este camino. Nosotros estamos llamados a llevar este mensaje donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que llevar el mensaje de libertad en nuestras bocas.
Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe era, hermanos, uno de los discípulos, a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, es decir, hechicería, brujería, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y escuchen esto: también creyó Simón mismo, el brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Algunos de los escenarios. Los samaritanos y los israelitas y los judíos no se trataban, eran enemigos. Sin embargo, Felipe fue a Samaria a predicar. Es lo mismo que te estoy hablando. Fue a hablarles a aquellos enemigos, y vimos cómo aquellos enemigos, aquel paraje estaba tomado por las tinieblas. Gobernaba allí espiritualmente Satanás, porque este brujo no era enviado, no estaba allí ejerciendo el poder espiritual, no lo estaba ejerciendo por el mandato divino. Él estaba ejerciendo ese poder, lo estaba ejerciendo por su padre, el diablo. Y entonces él a todo el mundo tenía engañado. Pero cuando Felipe llegó a ese lugar y empezó a hablar el evangelio, ellos vieron las señales y pudieron conocer que Dios estaba con este hombre. Y vieron cómo las tinieblas fueron quebradas. Y vemos cómo salen los demonios. Y vimos cómo se hacían sanidades y cómo la gente quedó libre. ¿Ve? Entonces la luz resplandece, la luz quebranta las tinieblas. Y es por ello que nosotros no podemos dejar de hablar del evangelio de Cristo, porque esa es la luz para los hombres. Esa es la luz para los hombres. Esa es la vida nueva que Dios vino a darnos. Y esa vida nueva tiene que, consecuentemente, nosotros la tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender cada día, cada día de nuestras vidas, a procurar de que esa luz ilumine más, de que esa luz alumbre más. Y así debemos de vivir el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo ese lugar fue impactado, fue establecido el reino de Dios. Aunque allí habían tinieblas, pues las tinieblas inmediatamente desaparecieron. Porque donde hay luz no hay oscuridad. Y ahí llegó la luz. Y cuando llegó la luz a Samaria, espiritualmente todos fueron libres. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y aún aquel hombre que hablaba, entre comillas, de que el poder que él tenía era el poder de Dios, se hacía pasar por Dios, fue descubierto y fue puesto de manifiesto allí que él no tenía a Dios ni conocía a Dios. Cuando conoció el mensaje de Felipe y vio las cosas que Felipe hacía, dice que estaba atónito. Y él mismo se bautizó y él mismo recibió el mensaje que Felipe estaba dando. Y él también fue libre. Lo que pasa es que habían demasiadas tinieblas en él. Cuando vio el poder del Espíritu Santo, él lo quiso tener también. Y pensó que como hacía todas las cosas, pues, que con dinero se podía conseguir ese poder también. Y entonces es cuando lo exhortaron y entonces, bueno, oren para que no permitan que que esto me vaya a acontecer a mí. Entonces,
Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio que liberta, que sana, que transforma. Ese Evangelio que ilumina, que alumbra, consecuentemente, a todo aquel que a bien tenga recibirlo, como lo han recibido ustedes en este día. Nosotros estamos llamados es a hacer esa luz, a darle continuidad a la luz que hay ahora en nosotros. A que en cada lugar, por muy denso de tinieblas, por muy oscuro que esté, donde quiera que nosotros lleguemos, ese lugar debe resplandecer. Ese lugar debe manifestarse que ahí ha llegado un hijo de Dios, porque para eso fuimos escogidos, para eso mora la luz de Jesús en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, por lo tanto tenemos que iluminar cada día conforme al mandato que Dios nos ha dado. Amén. Le doy las gracias al Señor por este día maravilloso. Le pido al Señor que esta palabra, este mensaje, pues llene sus corazones y que le podamos seguir dando continuidad a la verdad del Evangelio, porque solamente recibiendo y teniendo el Evangelio en nosotros podemos romper, quebrantar, sacar las estructuras, las tinieblas que aún puedan haber en nuestras vidas. Amén. De esta manera pues le hemos llegado al final de nuestro programa. Desde ya la invitación para el próximo jueves a la misma hora, cuando estaremos por acá, por Radio Tiempo, pues 1200 AM, estaremos por acá pues llevando una edición más del programa La Verdad del Evangelio. Estuvimos trabajando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la dirección técnica, en la coordinación general el pastor Oliver Noguera y en la dirección técnica Fabián Talero. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.